¿no? Ustedes han entrado en la tecnología, ustedes son los que están aprovechando, incluso con el tema de la inteligencia artificial, ustedes van a ver una nueva medicina, se podría decir, comparado a lo que todavía en su momento yo veía, ¿no? Hace años atrás. Muy bien, el tema de hoy es sistemas de información en salud. Y lo que uno se imagina, o qué concepto es lo que uno tiene cuando hablamos de sistemas de salud. ¿Qué te imaginas? ¿Qué se te viene a la mente? Sí, tú. Una red. Una red. A ver, otro joven. ¿Qué se te viene a la cabeza? Joven. Prestadores de servicio. Prestadores de servicio. Prestadores de servicio. Ya podría ser. Señorita. Usted, sí. Sistema de salud, o sea, tiene la organización, jerarquización. ¿A la qué? Organización, jerarquización. Organización, ya. Vamos más o menos por ahí. Muy bien. El reto dice, cada progreso da una nueva esperanza, que depende de la solución de una nueva dificultad. El expediente nunca se cierra. Y efectivamente en medicina, para cuando decidieron tomar la carrera ustedes, saben que es para toda la vida y toda la vida se la van a pasar estudiando. ¿No? Porque no es que acaben al año la carrera y ahí quedó, me siento en un escritorio a atender pacientes, no, porque nosotros estamos en constante aprendizaje. Y si viene el tema de la tecnología, con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que de repente se nos dice que el expediente nunca se nos va a cerrar, ¿no? Porque ahora con el tema de la inteligencia artificial ya se está viendo el tema de quizás para algunas profesiones ya vayan a haber reemplazos y ya no se necesite algunas profesiones. Imagina que diga que ya no se necesitan médicos y todo lo resuelva la inteligencia artificial. ¿Qué somos los que hemos estudiado medicina? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Bien? Entonces tenemos que más o menos ir nosotros también de la mano con la tecnología como vaya avanzando. Muy bien, entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud nos dice que salud, no me refiero al tema de lo que es el seguro social por si acaso, sino a lo que tiene que ver con lo que es la informática o cibersalud, consiste en el apoyo que la utilización costo eficaz y segura de las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con ellos, con inclusión de los servicios de atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitaria, así como la educación, los conocimientos y las investigaciones en materias de salud. El compromiso asumido por la región de las Américas para la cobertura universal, la CUS, implica apoyarse en los beneficios de las tecnologías de la información para llevar los servicios a más poblaciones en forma oportuna, con atención de calidad y equitativa al menor costo posible. Si yo hablo de equidad, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué, señorita? Para todos, ¿cierto? No solamente un grupo, no solamente una región, no solamente un distrito, sino para todos. Muy bien. El principal propósito de los sistemas de información para la salud reside en mancomunar, dice, esfuerzos, ayudando a los países a definir las planificaciones estratégicas, políticas sanitarias, estándares de interoperabilidad para interconectar, integrar sistemas y mejorar la gestión de los datos e información en salud, facilitándolos para la toma de decisiones, según 4 ejes de acción. ¿Cuál? 1. El acceso universal a la salud y cobertura universal de salud. Salud en todas las políticas. Gobierno electrónico. Iniciativa de datos abiertos y Big Data. ¿Por qué será importante el acceso universal a la salud? Hablan de los sistemas de información. ¿Qué pasaría si este lado no tiene acceso y este lado sí?
caso, digámoslo así, la salud, ¿no? La idea es que ingrese toda la población y no me quede, pero nadie, así como se diría, en el aire, ¿no? Hablándolo de otra manera. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice que es el sistema? Un conjunto, como lo dijo yo por ahí, ordenado, organizado, de elementos cuyas propiedades se interrelacionan o interactúan de forma armónica entre sí. ¿En busca de qué? De un fin específico de lo que todo lo agrupamos. Luego, ¿qué nos dice ahí en relación a cuanto a lo que es la organización un poquito quizás del sistema? Nos habla, la vez está pequeñito todavía para ustedes, si no lo van a ver bien. Nos habla de que debe de tener todo un sistema, tiene un ingreso o una entrada, ¿no es cierto?, donde nosotros ingresamos información, ingresamos lo que son recursos, energía, y tenemos un sistema que van a estar, ¿no?, por diferentes componentes, ¿no? Esto básicamente va a ser nuestro ambiente externo, y también, así como ingresa la formación, también nosotros le podemos dar salida, ¿no?, a los recursos y a la energía. Bien, ¿qué es el sistema de información? Un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí, procesando datos e información con el fin de distribuirla en forma efectiva en una determinada organización en función de qué? De sus objetivos. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que nosotros podemos observar ahí? Nosotros observamos que la información ingresa de diferentes maneras, de manera de repente individual, de repente de manera grupal, o quizás porque yo hice alguna gestión, alguna transacción, ¿no es cierto?, con la idea de hacer actividades o buscar de repente técnicas de trabajo, de manera que al ingresar toda la información se procese y logre yo, ¿qué cosa? Los objetivos de mi organización. Ahora, tenemos funciones. ¿Qué funciones van a tener estos sistemas de información? Uno, almacenamiento y también que yo pueda recuperar la información. ¿Se imagina de que yo solamente pueda ingresar y no pueda recuperar todo lo que sería, me voy al ejemplo de las historias clínicas, soporte para la toma de decisiones, comunicación e integración, la vigilancia, y esto lo vemos por ejemplo cuando hacemos la vigilancia epidemiológica, ¿no?, para poder hacer el seguimiento de las enfermedades, sobre todo aquellas que son de notificación obligatoria. Para educación, también hemos visto, sobre todo en el tema de la pandemia, han visto cómo ha servido bastante el hecho de utilizar, ¿no es cierto?, el recurso en casa, ¿no?, y que de ahí prácticamente quedó, así como la telemedicina. Desde esa fecha es que ya quedó, al menos en el Perú, ¿no?, el tema del uso de la telemedicina poco a poco, y créanme que todavía después de la pandemia, que fueron 2 años, que al menos, por ejemplo, nosotros tuvimos personal de salud que estuvo exclusivamente en su casa trabajando, todavía hay personas que no se adaptan mucho a este sistema. Entonces, sí serviría mucho la herramienta de la telemedicina, sí, y es con lo que ya hemos entrado a tallar ya prácticamente a nivel nacional, ¿no? Pero como les digo, al final de la presentación les voy a indicar cuáles son las barreras que hacen que todavía el personal de salud en su totalidad no ejerza el tema de lo que es el uso como debería ser de los sistemas de información. La adquisición y presentación de datos, ¿no? También, ¿no?, cuando nosotros tenemos sistemas de información se nos hace más fácil el que yo pueda adquirir datos. Ustedes mismos que quieren hacer de repente trabajos de investigación, no necesariamente necesitan entrar acá a Tacna, pueden hacer trabajos a nivel nacional porque pueden entrar a una base de datos, ¿no?, para poder hacer trabajos de repente hasta comparativos. Y para también, ¿qué más me sirve? Para o cuál es la otra función que tiene la administración justamente de los registros. Ahora bien, vemos un poquito lo que es la evolución histórica, ¿no? Primero, había una parte que era la automatización de las tareas administrativas, porque antes era todo de una manera monolítica que se trabajaba. Y luego, ¿qué pasó? Y vamos a empezar acá ya más o menos cuando ingresamos a la parte de los hospitales. Ya hubo un aumento de productividad de áreas auxiliares, como por ejemplo, y ahí voy entrando de repente en esa etapa yo, cuando ya empezaban a haber equipos en los cuales, me voy al ejemplo de laboratorio, ¿no?, que antes todo el proceso se hacía de manera manual, ahora se usan autoanalizadores, ¿no? Ya toda la información la bota de repente una máquina y simplemente uno lo puede mirar en el sistema.
Y lo mismo empezó a copiar de repente otros servicios como radiología, ¿no? Pero todavía de manera individual. Poco a poco ya se fue viendo que era muy importante que estas herramientas ya pasen a ser o estén en parte de los equipos de salud y se fueron distribuyendo. Es decir, si acá estaba el área de laboratorio, se integraba ya la información, de repente con cirugía, ¿no? Porque antes, para yo poder obtener información del laboratorio, ¿qué pasaba? Yo tenía que entrar a un aplicativo. No es que el biólogo a mí me daba la información y me daba el ingreso con facilidad, porque todos siempre hemos ingresado con clave para algo. No, se ingresaba porque son manejos personales que se hacían antes. Ahora no. ¿Qué se ha ido haciendo poco a poco? Y muestra para esto lo tenemos con quién, con E-Salud, ¿no es cierto? Porque ellos son los que ya tienen el tema de la historia clínica electrónica y el médico ingresa a su consulta y puede simplemente mirar toda la información, pero ojo, solamente de sus pacientes asegurados. ¿Lo puede ser a nivel nacional? Sí. Yo puedo ingresar acá desde Tacna, ¿no? En el aplicativo que tienen ellos, yo puedo solicitar información de alguna paciente que se haya atendido a nivel nacional. ¿Y eso me beneficia mucho? Sí, y lo vamos a ir viendo por qué. Entonces, tenemos componentes principales. ¿Qué componentes? Los inputs son recursos SIS, normativas, infraestructura, que tiene que ver con temas de liderazgo, coordinación, tecnología. Los outputs fuera, que son productos de información, datos para la toma de decisiones, todo lo que tiene que ver con la política sanitaria. El uso y diseminación, que tenemos que transmitir y difundir información con conocimiento a los agentes. Para esto vamos a tener procesos, indicadores, creación de indicadores en diferentes ámbitos, ¿como cuáles? Como los determinantes de la salud, sistemas sanitarios. Ejemplo de indicadores. A ver, ya han visto la clase, señorita. Un ejemplo de indicadores. Monitoreo, ¿con qué? Hay un numerador y un denominador, un indicador. Ejemplo de indicadores. La práctica la he tenido ayer. Mi grupo, ejemplo de indicadores. Ejemplo de indicadores. A ver, ayer vimos. ¿Qué cosas podríamos trabajar? Ya, ejemplo. Muy bien, por ahí lo está mencionando. Indicadores de accesibilidad. ¿Qué otros indicadores? Pero, ¿qué indicadores? Yo ya sé que hay externos, ya, pero vamos a salud. Cobertura. Muy bien, el tema de lo que es el, ¿cómo se llama? Usuarios, satisfechos y insatisfechos, porque vino para calidad, ¿no? Entonces, todo esto, les pregunto el tema de indicadores jóvenes, ¿por qué? Porque está vinculado con esto, con el tema de la información de salud. O cuál sería la idea de que yo, muy aparte, ¿no? Porque no es que solamente quiera tener la historia del paciente muy bonito, ahí yo quiero su historial y nada más, no. Me sirve para sacar información y que esa información yo la pueda trabajar. Esa es la idea de tener un sistema así, de esta manera integrado. Ahora bien, fuentes de datos. Hay dos tipos, que son los datos poblacionales, que son los censos, las encuestas, y los datos institucionales, que son los datos clínicos de los pacientes. La gestión de datos, ¿a qué se refiere? A cómo es el almacenamiento, cómo va a ser la custodia, cómo es el procesamiento y el análisis de datos. Nosotros, ¿por qué no optamos? Me voy adelantando un poquito. Ya deberíamos nosotros, como país, tener un tema de sistema de historias clínicas electrónicas integrado. ¿Qué quiere decir? Con E-Salud, con instituciones privadas y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que de repente todavía limita un poco? Que si por ejemplo yo en esta máquina puedo ingresar al ver el historial de un paciente, pueda tener acceso todo, por no decir así, todo el mundo. Y no debería ser de esa manera, ¿no? Por ética solamente debería tener, obviamente, ese acceso al personal de salud. Pero lamentablemente, ¿quiénes involucran al personal de salud? Para ser más directa, solamente debería tener acceso ¿quiénes?
el personal asistencial, quien trabaja directamente con un paciente. Pero estamos en Perú y lamentablemente se prestan muchas cosas. Entonces todo eso es lo que se anda evaluando para el tema de ¿cómo se llama?, de las historias integradas, porque hace años, creo que desde que yo he terminado mi CERUM, ya se habla del tema de las historias clínicas electrónicas, para que de una vez se tenga el, ¿cómo se llama?, el paciente maneje una sola historia y todos, no sea MINSA, en salud, Fuerzas Armadas, policiales, donde se tenga que tratar el paciente, veamos al paciente como uno solo y no tenga un historial aquí, un historial acá, y eso te hace más complicado el poder manejarlo. Muy bien, entonces, vemos que los sistemas de información lo vamos a ver por nivel. El nivel global, ¿qué trabaja? ¿O qué necesidades de información tienen los indicadores agregados por país y región? ¿Qué herramientas van a utilizar? Los informes mundiales, de la OMS. Vamos al nivel nacional. Indicadores de planificación, mejora de la equidad, cómo está la distribución de los recursos. ¿Qué herramientas utiliza? Informes nacionales, ¿no? Los servicios de salud, donde vemos que son los indicadores por centro y territorio para planificación y seguimiento de alguna actividad. ¿Qué herramientas utiliza? Los informes y la central de resultados. La organización sanitaria, ¿qué necesidades de información tiene? Datos de compras, gestión financiera, medicamentos, gestión de repente de citas, herramientas, una. Si yo ya sé que es un paciente con diabetes, obviamente voy a poder hacer un seguimiento mejor a mi paciente, porque sabemos nuestra realidad. ¿El paciente con facilidad acude a un centro de salud? No, hay que estar insistiéndole para que venga incluso sus controles. ¿Qué herramienta voy a tener? La historia clínica. La historia clínica es muy importante y todos los pacientes que pisan un centro de salud tienen que tener una historia clínica. Eso me dice a mí la normativa. Comunitario, voy a poder hacer qué necesidades de información, seguimiento de la población, los cambios demográficos que hayan y qué herramientas utilizamos, lo que están haciendo ahorita, los censos, el registro civil y las estadísticas de mortalidad. Muy bien, entonces estamos hablando de que para estos sistemas necesitamos información, ¿no es cierto? Vamos a ver el tema de la información, lo que ya más o menos estaba adelantando. Y les hablaba un poquito del tema de la fragmentación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Falta de coordinación entre los diferentes niveles de atención. Es lo que les decía hace un momento. Acá tengo al salud que tiene el historial de un paciente A, y acá tengo al MINSA que el paciente A de repente ya no quiere atenderse en salud y se pasa acá. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente A de salud viene a MINSA? Al doctor que lo ve acá no le interesa el historial que tiene el paciente. El paciente le dice, pero doctor, yo soy diabético, mira, me estoy tratando de salud. Ya, señor, otra vez vuelva a hacerse todos sus análisis. ¿Qué me implica eso? Gastos. Es gasto. Si yo ya sé que el paciente tiene una enfermedad,
qué fácil sería que yo al tener el sistema integrado ya pueda ver todo el historial y simplemente le haga la continuidad, ¿no? Porque eso nos está pasando ahora, que pacientes que por X motivo ya han perdido de salud, están pasando al MINSA. Y volverles a hacer una batería, tener que pasar porque llegan al primer nivel de atención. Tenemos que mandarlo porque el paciente, aparte de que haya sido atendido por especialidad, él piensa que en el MINSA, por ejemplo, ya de frente va a pasar a una especialidad. No, porque ustedes ya saben, ¿no es cierto?, por las clases del año pasado, que nosotros manejamos ya enfermedades DNT, que no son complicadas. Entonces, para que vean cómo es la organización de un nivel a otro. ¿Y eso afecta a quién? Al paciente, porque no me afecta a mí, sino al paciente. Entonces, ¿qué vamos a tener con el tema de la fragmentación? Duplicación de los servicios de salud. Lo hago trabajar aquí y lo hago trabajar acá. Aumento de costos, como mencionaron, y lamentablemente voy a tener una atención fragmentada e inoportuna de mi paciente. Ahora, vemos que también hay diferentes modalidades de registro. Y me voy a ir con el ejemplo de hospital. El ejemplo de hospital en cuanto a que, de repente, ustedes que están rotando por los servicios, la historia clínica debería tener un solo modelo. Pero si ustedes se van a pediatría, obviamente la historia es para el niño. Y tiene algunas, ¿no?, de repente condiciones o algunos registros que se añaden. Pero es diferente para de repente cuando se va a cirugía o cuando va a medicina. Entonces es como que ya, acá el gastro le pone lo que él quiere, viene la cardióloga, le añade otra cosa, entonces con eso también nosotros alteramos las modalidades de registros que deberían ser prácticamente únicos para todos. Y si hay cosas que yo no me compete, de repente como cardióloga solamente tacho o lo dejo en blanco porque no voy a necesitar. Pero eso también altera de repente de que tenga registros diferenciados y no podamos tener un solo patrón único para trabajar. Luego, el otro punto es la accesibilidad. Justamente, vamos acá a ir con un ejemplo. Miren, de 1000 personas, 800 reportan síntomas. De estas 800, ¿cuántas buscan cuidado médico? Solo 327. De estas, ¿cuántas visitan un consultorio? Solo 217. De estas, ¿cuántas visitan un centro complementario? 65. Este es un estudio de Argentina, por si acaso. De estas, ¿cuántos hacen una visita clínica ambulatoria? Porque ya es así, ¿no? 21. ¿Quiénes reciben cuidado domiciliario? Solo 14. Miren, ¿de cuántas? ¿Visitan un centro de emergencia? 13. Y son hospitalizadas 8 y menos de 1 es hospitalizada en un centro académico. Que de repente, a diferencia de otros países, ustedes saben que hay países que ya tienen sus hospitales, ¿no?, que son de las mismas universidades, ¿no? Y este es uno de los casos que tiene, por ejemplo, Argentina. Pero miren desde cuándo empezamos y todavía me voy al tema, de repente, de la visita de un consultorio. Porque todavía de repente tenemos la idea, porque al decir acá que busco cuidado médico, me puedo ir a que de repente a mis tratamientos, ¿cómo se dice? Tipo medicina complementaria, de repente fui, le pregunté al farmacéutico, le pregunté al vecino, le pregunté de repente hasta la página web o a la inteligencia artificial de cómo tratarlo. Pero son muy pocos los que realmente buscan una atención con un profesional. Y no debería ser así. Entonces, decimos que, por ejemplo, en los hospitales y centros académicos no todas las personas llegan a estos diferentes niveles de cuidado. En el caso de la organización hospital-céntrica, que es un modelo radar, decimos reactivo, ¿qué pasa acá? Que el paciente, ustedes han visto, a los que de repente ya están haciendo un poquito de guardias en las noches con algunos docentes, el paciente que llega a emergencia llega con un nivel de emergencia de qué prioridad, 1, 2, 3 o 4. ¿Están haciendo turnos en la emergencia? ¿No? ¿Para nada? Ya. Normalmente llega, hablo de la 1 a 2 de la mañana debería llegar con un nivel 1 y 2. Esa es la prioridad de emergencia, esa es la razón de emergencia. Y sin embargo veo prioridad 4. ¿Y prioridad 4 qué cosa es? Fiebre. ¿Ok?
sea, imagínense yo quitarle el cupo de una atención de repente a un paciente que sí merezca atenderse porque es una emergencia por un caso de fiebre. Y lo peor de todo es que cuando ustedes interrogan al paciente y le preguntan, ¿y desde cuándo tiene la fiebre? Desde 3 hace 4 días. ¿Pasa a ser emergencia? No. Entonces, ese tipo de cultura a nosotros nos falta trabajar bastante con los pacientes, ¿no? Porque la idea de esto es que se vuelva un modelo centrado en el paciente, pero yo pueda anticipar algún tipo de problemática que pueda tener mi paciente. Esa es la idea de que yo tenga de repente todo ya sistematizado. Luego vemos el tema de la desagregación. ¿Para qué me sirve el que yo tenga la información? Para la posibilidad de agrupar información por características comunes. Por ejemplo, ya el paciente se atendía en el salud, se atendía en el MINSA y llega a mi centro de salud. Y yo quiero saber la historia del paciente. El paciente no tiene a veces buena memoria y no se acuerda. Le pregunto, ¿estuvo hospitalizado? Sí. Pero qué fácil sería que yo ingrese al sistema y pueda ver todas las hospitalizaciones o por qué estuvo de repente en algún momento de emergencia y lo pueda ver más detalladamente a como me lo explica el paciente. Incluso, ¿para qué me sirve este tipo de información? Para que yo pueda hacer mis trabajos. Pero para esto, ¿qué tendría que hacer? Obviamente, al sacar una información, ustedes saben que no se ingresa así, sino tenemos que pedir permiso a un comité de ética. No es, por eso que justamente les digo, no es que yo pueda ingresar y sacarme la información y hacer mis trabajos. No, ni yo como médico podría ingresar y saber el historial del paciente. Todo es con un permiso porque recordemos que estaría vulnerando de alguna manera, ¿no es cierto?, la información del paciente. Entonces, nos puede servir para el tema de los registros clínicos, ¿no es cierto?, que normalmente lo hacemos, ¿no?, actualmente en lo que es el papel. Entonces, eso nos podría ayudar el tener nuestra historia sistematizada. Y la calidad del cuidado. En la calidad del cuidado, ¿qué es lo que voy a buscar? Primero, en cuanto a los programas de salud, mejor calidad de cuidado. Sí, voy a tener una mejor calidad de cuidado. ¿Por qué? Porque al tener nosotros, de repente las historias, por no decirlo así, en una máquina, que suena de repente algo frío, ya no hay ese acceso a lo que pasa de repente, lo que yo veo comúnmente, ¿no? Cuando es el caso, ya es el caso de la señorita, yo lo conozco y me pongo a revisar esa historia clínica, y no la atendí yo. Eso se ve en la actualidad. O sea, yo como médico la atendí, de repente el personal de triaje que le hizo el triaje conoce un poco a la paciente, y agarra y está revisando. ¿Y por qué vino, doctora? Si yo no le quiero decir, obviamente por ética no lo puedo hacer, pero disimuladamente se empiezan a revisar. O sea, ni siquiera hay un poco de privacidad. Y empiezan después el chisme porque al final hasta a mí llega la información de lo que tenía la paciente, ¿no? Entonces se evita esas cosas. Se evita de repente el tema de lo que está pasando con los médicos. ¿Qué pasa? Cuando una paciente llega al centro de salud, ustedes saben que llega a hacer su triaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué empieza a hacer la persona del triaje? La señora haciendo su... Empieza a revisar así la historia. Ve hasta el examen del laboratorio. Usted tiene una infección urinaria. Sí, ya sabe que sí. La señora empieza a contarle todo. Y de ahí empieza el paciente, la misma técnica, ¿no? Porque esa es la problemática que yo tengo en mi centro de salud. Ya le indica hasta que una referencia le dé tarea al uno. Llega el paciente al consultorio, ¿no? Y uno la atiende, sí, señora, sí, pero la doctora me dijo que tengo una infección urinaria. Y yo, ¿cuál doctora? La doctora soy yo porque yo soy la que la está atendiendo. La señorita que estuvo. El personal de triaje. Entonces, me voy a ese ejemplo en cuanto a lo que es un poquito la privacidad de la historia del paciente. Al tenerla en un sistema, ellos ya no van a tener ese tipo de acceso. Se guarda bastante eso. Incluso imagínense cuando son pacientes código blanco, ¿no? El chisme llega así, oye, ¿sabías que el de acá tiene? Sí, el de allá tiene eso y tiene la enfermedad, y sabías que se metió con tal. O sea, no tenemos por qué llegar a algo así. Y esas cosas se están viendo. Entonces, yo creo que a esto nos estamos refiriendo cuando yo quiero tener una calidad en cuanto a lo que es el tema de las historias, en este caso clínicas, o la privacidad de la información de mis pacientes. Lo otro, sistemas desorganizados y más fragmentados, que me llevan a qué? A lo que se iban ustedes hace rato, al que tenga pacientes de repente con historias diferentes, ¿no? Siendo el paciente uno solo, me lleva a
mayor gasto, ¿no? Por todo lo que va a implicar que yo quiera volver a hacer una evaluación, y obviamente va a haber una disminución en cuanto ya sería a la calidad de atención, a la calidad de manejo de repente de la patología de mi paciente. Muy bien, ahora, bueno, un poquito para mencionarles de qué cosas se vio en Argentina en cuanto a lo que es el tema de las hospitalizaciones, ¿no? En un estudio se sacó, por ejemplo, lo que eran los errores, ¿no?, humanos, teniendo, ¿no?, todo el sistema informático, no ya historias clínicas a manos. Se pudo sacar que, por ejemplo, 3%, del 3,7% son hospitalizaciones, de los cuales de repente un 27,6% se habían cometido negligencias en las atenciones de los pacientes y 50% de ellos no fallecieron. Entonces, todo esto nosotros lo podemos ver plasmado, ¿no?, en este tipo de repente de estudios que podríamos hacer, ¿no?, en cuanto a lo que sería un tema de seguimiento. Muy bien, entonces, para el tema de lo que es el sistema de información, hemos visto que es necesario, ¿qué cosa? La informática, ¿no?, que ya está entrando ya desde hace años en lo que es la parte de salud. Entonces, ¿qué cosa es? Es una disciplina que aplica las metodologías desarrolladas en diferentes áreas del conocimiento científico a las múltiples tareas orientadas al manejo de la información involucrada en el cuidado de la salud, recopilando datos en el momento que se generan y ofreciéndolos para la toma de decisiones administrativas, de investigación, diagnósticas e incluso para también la parte terapéutica. Bien, ¿qué es lo que tengo que ver aquí? Que haya una integración de la información, la centralización en el paciente, la agregación de la información, la calidad y seguridad, sobre todo de quién, de mi paciente. Eso es lo que debo de cuidar. Ahora, ¿qué me va a permitir esta informática? ¿No? Una intersección en qué áreas o en qué ciencias. En la parte de lo que es la información, la comunicación, la computación, la atención de salud. Esto se va a apoyar en las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, que son las que estamos trabajando. ¿Y cuál va a ser mi objetivo? Mejorar la calidad de la atención sanitaria. Eso es lo que yo busco al estar aplicando las TIC actualmente. Bien, y esto tiene dimensiones y componentes. Vamos a ver. En los diferentes marcos nos dice que la descripción de los componentes fue definida en base a una clasificación funcional. Hay una guía conceptual para analizar la conformación de los sistemas de información para salud y varios de estos componentes se encuentran hoy en casi todos los sistemas de información para la salud y otros que representan etapas evolutivas más avanzadas. Entonces, las dimensiones que tenemos en este caso son, primero, acá vemos el registro, que es la parte o nuestra historia clínica, ¿no es cierto? Y que va a estar rodeada de unos componentes que ahorita los vamos a ir detallando, para los cuales, ¿qué vamos a hacer? Primero, va a haber un momento dado en lo que yo voy a tener que hacer ciertas regulaciones. La parte organizacional, como la voy a trabajar, tengo que evaluar mi infraestructura, haré mi evaluación y mi monitoreo y si hay la necesidad de otros sistemas de información. Entonces, acá vemos nosotros que tenemos el registro de nuestra historia clínica, ya sea ambulatoria, ya sea la atención en emergencia, de repente hasta incluso de manera domiciliaria. Entonces existen lo que son unos componentes, por ejemplo, la parte que es del sistema administrativo, donde se ve lo que es la gestión de los pacientes, de los recursos humanos que voy a necesitar, o de repente de las prestaciones, convenios, contratos, ¿no?, que tenemos que realizar para determinados trabajos. También me interesa qué cosa, los sistemas departamentales clínicos. De repente, ¿dónde voy a hacer el almacenamiento de algunos elementos multimedia, el sistema de informes, cómo van a ser los reportes? Luego, tengo el otro punto que son los soportes para la toma de decisiones, donde de repente pueda haber productos, de repente se me ocurre tener a mí y seguimiento de mis pacientes con diabetes,
y que yo pueda tener de repente programas en los cuales me hagan un recordatorio, una alarma. La mente es frágil y de repente me olvidé que hoy día el paciente tenía que venir, pero de repente en el sistema me puedo colocar la alarma de que tengo que llamar a mi paciente para que venga a su control, ¿no? Tenemos lo que es el portal del personal de salud. Obviamente la información va centrada, generada y gestionada solamente para el paciente. La seguridad, lo que les menciono, solamente debe estar administrado los accesos y perfiles por los usuarios. Ya nosotros usamos lo que es el tema de la firma digital, por ejemplo, para lo que es telemedicina, ¿no? Tenemos el componente poblacional, donde se integra la información de salud pública, ¿no es cierto? Lo que es la vigilancia epidemiológica. La extracción de datos, donde yo puedo sacar tableros, ¿no es cierto?, reportes para el tema de investigación, ¿no?, y análisis. Y los sistemas terminológicos, que es lo que les decía, que la idea es de que sea un solo formato, todos hablemos el mismo idioma, y no que porque tengamos todos de repente la historia clínica electrónica, salud siga trabajando de una manera y el MINSA de otra. No, tiene que ser un solo sistema integrado. Entonces acá, por ejemplo, nos hablan de lo que les decía, las dimensiones, y vemos que en cuanto a las regulaciones dice: involucra el marco regulatorio interno y externo relacionado con procedimientos, normas, políticas, agenda digital y leyes que acompañan y regulan y limitan el CIS y sus componentes en consideración de los procesos subyacentes, afectando y condicionando las demás dimensiones involucradas. Luego tenemos la que es la organizacional. Esta en quién va a estar basada en el recurso humano, ¿no? Incluye la cultura organizacional, las dinámicas de interacción grupal, los equipos de trabajo, cómo hacemos nuestro trabajo de lo que es nuestra planificación, la gestión de proyectos, la adquisición y desarrollo de software, ¿no?, los procesos de comunicación, entra lo que es el tema de capacitación e implementación y gestión del manejo de carga. La parte de infraestructura. Esta dimensión que va a abarcar el equipamiento, aplicaciones, ¿no? Si contamos o no de repente con ciertos equipos informáticos, ¿no?, datos, las redes, como son nuestros servidores, ¿no?, que permitan la interoperabilidad y el funcionamiento de cada elemento, así también como los sistemas de almacenamiento y protección de la información. La evaluación y monitoreo obviamente va a ser para poder ver, ¿no?, lo que es en cuanto a la implementación y el uso de nuestros sistemas. Y otros sistemas de información que estarían relacionados a intercambio de información con un sistema propio, pero sobre los que no se tiene gobernanza. Pueden ser internos o externos, ¿no? Y sí incluyen los sistemas de información de prestadores, financiadores y proveedores externos, tanto del ámbito público como del privado, así como los entes reguladores del sistema de salud y sus sistemas de vigilancia epidemiológica. Muy bien, entonces esto es, solamente se lo voy a mostrar porque este es el cuadro general que se lo mostré hace un momento, sino que acá ya está más grande para que ustedes lo puedan ver. Muy bien, entonces no nos olvidemos, lo principal es nuestro registro electrónico, ¿no? Esto también lo habíamos en el cuadrito. Muy bien, en cuanto a nuestras fuentes de los sistemas de información, tenemos las tradicionales que ya hemos estado viendo, que son dadas por los establecimientos de salud, los registros civiles. Los formales, que son documentos e informes oficiales conocidos. Otras fuentes tenemos intra e intersectorial, medios masivos, material bibliográfico, eventos, investigaciones, etc. Los informales, como conocidos, estigmatizados y subestimados. Conversación, la observación, la percepción, el comentario ocasional, etc. Todo eso implica las fuentes de información. ¿Cuáles son mis instrumentos para hacer o trabajar mis fuentes de información? Mediante la recolección, registros, entrevistas, encuestas, observación, procesamiento y almacenamiento, bases de datos, la investigación, cobertura, equidad, eficacia y calidad de los servicios prestados. En cuanto a la computación,
tenemos que tener un hardware y un software, presentaciones, procedimientos y el recurso humano. Todo esto va a involucrar mis instrumentos. Ahora veamos un poquito, y esto lo estoy sacando del año pasado de lo que el doctor presentó, pero créanme que no ha habido mucha variación, ¿no?, en relación a nuestra situación actual. Ya les hablo como nivel nacional. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos justamente así, ¿no?, establecimientos de salud, microredes, red, DISA y nivel central. Y esto lo voy a sacar con el ejemplo de vigilancia epidemiológica. A lo que pasa. No hay un control de envío de la información según los cronogramas establecidos. Efectivamente, nosotros tenemos cronogramas para hacer el envío de la información. Ya nosotros estamos trabajando con lo que es a determinados aplicativos y tenemos fecha para presentar informes. Pero lamentablemente nuestra información llega tarde. Entonces, el nivel central no espera que la información, si yo te digo el 5, te voy a esperar hasta el 15. No. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos las reuniones trimestrales, nos enfocan y de repente salen en nuestros indicadores, ¿no? Supongamos que yo diga, yo trabajé 50 tamizajes de cáncer. Y a mí me muestra la pantalla que solamente tengo 20. Pero no, yo demuestro que tengo los 50. ¿Y qué pasó? El envío de esa información fue posterior a la fecha. Lo siento, nosotros tenemos una fecha y ahí se hace el tema de lo que es, como se dice, el cierre. Pero eso no queda ahí, porque no es que, muy bien, sí, tú tienes 50, pero yo te muestro 20. ¿Qué pasa cuando se hace una exposición en relación a los indicadores? Lo que muestra la pantalla es, tú tienes un avance de 20. Empiezan a sacar así, tienes tantos médicos, tantas obstetras. ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente tienes este avance? No, pero yo tengo el avance porque llegó tarde la información. Y ahí no es que le echo la culpa al informático, le echo la culpa a uno, le echo la culpa al otro. No. Simplemente queda o pasa lo que les digo. Uno, hay errores de que se entrega tarde. Hay errores de mala codificación, porque todavía nosotros utilizamos algunos el GIS manual. Entonces, esto es lo que hace que de repente no tengamos al día el tema de nuestra información. Entonces, ¿de qué me sirve tener tanta máquina, tanta computadora si todavía no quiero, ¿no?, aplicar este tipo de tecnologías para que de repente la información llegue en su momento y no estar con esos problemas? Lo otro, ¿cuál es la otra parte? El equipamiento y servicios de comunicación. Algunos establecimientos, como ustedes pueden ver, todavía no tienen computadora. ¿Pero por qué? Si le hablo de la parte urbana, sí, todos contamos. El tema quizás es el tema rural, que algunos lugares no cuentan, no, por internet, ¿no? Y por eso es que obviamente no tendría pues, una computadora, ¿no?, para poder trabajar, ¿no? Y lo mismo pasa si se dan cuenta con el tema o el acceso a internet. Y eso sí dificultaría el tema de un, ¿cómo se llama?, del uso en sí en el sistema. Ahora bien, lo otro, nos habla acá de la identificación estándar de los datos en salud. ¿Qué nos habla? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos a los usuarios. Los usuarios van a un establecimiento de salud, ¿no es cierto?, o de repente hasta un financiador. Me refiero a otro tipo de asegurados, ¿no? Se atienden una determinada OPS, viene el tema de la atención, ¿no es cierto?, en su historia clínica manual. Tenemos al personal de salud que saca su diagnóstico por el CIE-10, va a dar un tratamiento y también va a hacer un procedimiento, ¿no? Y todo eso, actualmente les hablo lo que es en tanga, no todos los centros, pero sí en la mayoría, a mano, ¿no? Entonces, ¿quita tiempo? Sí nos quita tiempo para el tema de lo que es el llenado. ¿Qué beneficios tendríamos? Uno, la historia clínica única en el sector, única, parte del proceso de reforma del sector, base de datos sectorial, puedo hacer un intercambio de servicios, puedo lograr el aseguramiento universal, intercambio de información entre financiadoras y prestadoras públicas y privadas, y el derecho de los usuarios a estar bien informados. A todo eso me estaría ayudando este sistema integrado. Ahora, la gestión de la información tiene como objetivo mejorar la calidad asistencial y la eficiencia de sus servicios, y ello redunda en un aumento del nivel de salud de los ciudadanos, y con el desarrollo de, que hemos dicho, de las TIC, que ya las tenemos en práctica. Justamente tenemos las resoluciones. Mire, ¿de qué año? Del 2006.
donde ya debería haber la administración del software en el Ministerio de Salud, ¿no? Yo ingresé a una reunión el año pasado para ver el tema de algo que tenía que ver con medicina legal. Y me sorprendí, Cajamarca, Huánuco, Apurímac, toditos sistematizados. Y Tacna, no. Toditos ellos trabajan en sistema, todo, porque hablaban de aplicativos y todo, y nosotros éramos los únicos que estábamos ahí con nuestra historia a mano. De verdad que son realidades, no, miren, yo si les hablo del 2006, ¿cuántos años han pasado? Miren, ya, para que vean. ¿Y cuáles son las fuentes de información que nosotros utilizamos para la información que necesita en este caso salud? El GIS, MINSA, las historias clínicas, la de las estrategias, el CIASIS, que es el Sistema Integrado de Aseguramiento, el CIS-FO. Esta es la plataforma del GIS MINSA, de las historias clínicas no, porque no tengo, este es el del CIS. ¿Y esta para qué me sirve? Para ver si tiene CIS o no tiene CIS, y dónde tiene el CIS. Y el CIS-FO que me sirve para ver justamente la ficha socioeconómica única del paciente, ¿no? Si le corresponde que le otorgue CIS o qué tipo de CIS. Para eso es, ¿ya? Y eso de acá es donde yo ingreso todas mis atenciones con las respectivas codificaciones para sacar los indicadores mensuales. Luego tengo el CIEL, que hace una evaluación nutricional. No logro tener un acceso a eso porque eso es con personal. El REDCOM, que es el sistema de referencias y contrarreferencias, este es el ingreso. Tenemos la red de evaluación de indicadores, ¿no? El PCL, que ustedes ya lo conocen. El de vigilancia epidemiológica, que es el famoso NotiWeb. Ustedes ingresan, bueno, ustedes no pueden ingresar, ingresamos los que hacemos vigilancia epidemiológica y ahí tengo acceso a nivel nacional, incluso sin trabajar en el CDC a nivel mundial, de cómo es la situación de las enfermedades y las alertas que pueden haber ante determinadas brotes. Esta parte de la vigilancia epidemiológica es bien bonita, pero ¿qué cosa es el problema que vemos? Que justamente la demora de la información no hace muy bien el llenado de la información. Y eso limita bastante, de verdad, y uno ve, y he tenido la oportunidad de ver con esos errores que nosotros podemos dar malas estadísticas o de repente estamos haciendo malos reportes de algunas patologías que decimos sí está en aumento y cuando de repente no está en aumento. Porque ¿quién verifica que efectivamente la información que tú estás ingresando al GIS sea correcta? Nadie. Pero menos mal que esto de acá sí se hace un sistema de vigilancia porque recuerden que aquí yo solamente notifico aquellas enfermedades que son más de 100, ¿no? Las que tengo que notificar y esas sí les hace un seguimiento y nos llaman incluso si es que estoy reportando un caso, supongamos de sarampión. Doctora, usted está poniendo en su GIS que hay un caso de sarampión. Ay no, me equivoqué, no era el código correcto y tengo que hacer todo un cambio porque si no se hace todo o se activa un sistema de alarma para este tipo de enfermedades. Después la otra fuente de información que también tiene indicadores, en este caso es farmacia, y obviamente la parte financiera. Las normas de los sistemas de información nos dicen, determinan el conjunto mínimo de datos con sus estándares, definiciones y procedimientos para la captación, recolección y procesamiento, proveer medios para elaborar indicadores requeridos, fijar ubicación de archivos y de sus periodos de conservación, facilitar máximo acceso a todos los usuarios y que sean compatibles con las normas nacionales. Usos para un análisis de situación de salud, para el trabajo que ustedes van a hacer. Concentración de usuarios en cuanto a prioridades, para un análisis demográfico, para un análisis socioeconómico, para una programación de la atención, para asignación o utilización de recursos, para la prestación de los servicios. Ya, lo que les decía, a raíz de lo que salió por el tema de la pandemia, se activó ¿qué cosa? Telesalud, ¿no? Qué bonito, de verdad que es un sistema bien interesante para trabajar. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer mi teleconsulta hasta a nivel internacional de un caso. Que normalmente yo tendría que hacer mi hojita de referencia, mandarlo a Arequipa, mandarlo a Lima, y en el transcurso no sé cuántos meses pasará para que lo tengan pacientes, ¿no? Viendo la realidad nacional que tenemos, ¿no? Y sin embargo, este sistema de verdad que es muy bueno. Les hablaba hace rato de
dentro de las dimensiones que venía el tema de lo que era la evaluación y supervisión o monitoreo, ¿no? Justamente eso a nosotros nos supervisa. Nos han dotado a los centros de salud de equipos para hacer este trabajo, para hacer evaluaciones MAPA a pacientes con hipertensión arterial, para ver problemas hepatológicos, han dado un equipo, para ver problemas de otorrino, nos han dado un equipo, ¿no? Entonces, y nos hacen seguimiento para ver nuestra productividad, porque deberíamos estar usando los equipos y estar demostrando de que efectivamente sí hay un uso real de telesalud. La mayoría de telesalud, ¿qué cosa es acá en Tacna? Telemonitoreos y teleorientaciones. ¿Qué es una teleorientación? El que yo te llame y te dé una consejería. Ya, sí, me puede servir para la parte preventiva promocional. ¿Qué es un telemonitoreo? El que yo te haga un seguimiento. Señora, mañana le toca su tratamiento para la hipertensión, no olvide la boca de su tratamiento directo en farmacia. Pero nos olvidamos de las teleinterconsultas y las teleconsultas, que eso le deberíamos estar sacando provecho. Tenemos indicadores de gestión. Quizás sea por eso el que no se lancen a hacer cierta cantidad de trabajo en telesalud. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos colocan ciertos indicadores, ¿qué pasa si a mí me dicen, doctor, usted tiene que trabajar en el año 300 teleinterconsultas? Es bastante. Pero si yo paso ese umbral, al año me van a aumentar el 10%. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de trabajadores de salud? No. Efectivamente, ¡ay no! ¿Me van a dar más trabajo? No. ¿Ya? Esa es la realidad del servidor de salud, ¿no? Entonces acá deberíamos aprovechar, no solamente como les menciono acá, para la atención primaria, para la promoción, para servicios especializados, servicios de emergencia incluso, ¿no? Servicios para gestión, servicios para de repente acá lo que es la gestión de farmacia o medicamentos. De repente yo no tengo y puedo gestionar, hasta para eso puedo trabajar de salud. Pero como les digo, y ahora lo vamos a ver en la historia clínica, lamentablemente no sé cuál es el tema, ¿no? Y ya lo vamos a entender mejor acá. A ver. La historia clínica electrónica. Y acá se lo voy a poner solamente como ejemplo. Lo ideal para el sistema, hemos visto en toda la clase, es que nosotros tengamos una historia clínica electrónica. Si no me equivoco, San Francisco creo que es uno de los pilotos, así que quien vaya a hacer la práctica ahí va a tener la oportunidad de poder ver el tema de la historia clínica electrónica. ¿Qué pasa? Como vieron ustedes en la primera figura, vamos viendo que todo antes era por experiencias, hallazgos físicos, de repente, aparecieron datos. Ya lo íbamos orientando hacia los problemas. Luego fuimos colocando en papeles de manera cronológica. Y actualmente lo que se tiene ya en gran parte mundial es la historia clínica electrónica. Y para no ir más lejos, Chile. ¿Qué pasa? ¿Para qué me ayudan a mí los registros médicos? ¿Solamente para la parte asistencial? No. Me ayuda a mí también como docente. Les ayuda a ustedes para la parte de investigación. Me ayuda para la parte administrativa, para ver qué cosa, para ver el tema de repente de gastos de equipamiento, qué sé yo, según la problemática que se teniente. Y también obviamente para la parte legal, ¿no? Que quizás sea ese otro tema. ¿Qué beneficios me daría tener historias clínicas electrónicas? Uno, acceso y disponibilidad de la información. El otro punto, legibilidad y múltiples formatos de visualización de los datos. Acá yo no voy a decir, no le entiendo la letra médica. Información inalterable, lo mismo que pasa ahora. Y se los digo así, soy bien frontal en decir las cosas. Pasó una situación X con una paciente que se murió, voy a la historia manual, la corrijo, le cambio la hoja y me liberé. ¿Ustedes creen que va a pasar esto acá? No. Si lamentablemente cometiste negligencias, por eso les mostré ese cuadro o ese estudio que se hizo en Argentina, donde se mostraron las negligencias de los médicos, porque ya no puedes alterar nada. Alta disponibilidad y recuperación ante catástrofes. Comunicación entre profesionales de la salud con los pacientes. Ese también yo lo veo como beneficio y lo estoy viendo por telemedicina. ¿Qué barreras hay? Ahora vámonos a las barreras. Las financieras. De repente el INSA no tiene dinero para colocar. Mentira. Ya deben ustedes, si son TikTokers, deben haber visto cómo se llama o sigue TikTok. Hasta ahí ha salido el tema de que ya salió la aprobación de que
Todos vamos a tener historias clínicas electrónicas, sí. Ya nos están, ¿cómo se llama? Tenemos un indicador, o la red de salud tiene un indicador en la cual este año tenemos que tener todas las historias clínicas electrónicas. Y son software caros. No son, como yo he querido colocarlo, por eso les digo que son caros. O sea, un centro de salud no podría pagar algo así. Luego, ¿qué tenemos que ver? Las técnicas. ¿Ustedes creen que los profesionales, y me voy en general, que son o tienen ya cierto tipo de edad, van a querer aprender cómputo? Yo ya vengo, chicos, trabajando para el ministerio, a ver, 12, 14 años. El tema de la computación viene, creo que desde antes, porque yo ya entré a la universidad y ya todo era con computadores. Entonces, cuando uno quiere aprender, aprende. Llega la tecnología y tú vas, también vas avanzando, sí, avancé. Pero desde que yo trabajo en mi centro de salud, y lo voy a poner de ejemplo, todo lo contrario. En miedo. Manejar un Excel, ahorita quien no sepa manejar el Excel, quien no sepa manejar un Word, en sí debería ser el paquete de Microsoft, está en nada. Quien no me sepa manejar de repente el tema de lo que son, y me voy a ir al otro ejemplo, quien no sepa utilizar la inteligencia artificial ahorita está en nada. O sea, no podemos estar con ciertos temores. Y eso es lo que yo me pongo a conversar con el personal, pero te explico. Mira, solamente es entrar aquí, llenas Excel, llenas el datito. Y solamente les hablo de registros de citas. O sea, se van a morir en mi trabajo cuando ya entre a taller esto y va a entrar así de golpe. Porque esto no te va a dar 2 meses, 3 meses en que te voy a capacitar para que ingreses. No. ¿Qué va a pasar cuando llegue la historia clínica? Yo tengo así todo un ambiente de historias clínicas en física. Entonces, tiene que haber gente que va a empezar a entrar a la información, así en su totalidad. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Va a haber gente que va a estar encargada de eso. Pero ¿qué va a pasar con el personal de triaje, con la obstetra, con el biólogo, el psicólogo, que esté perdido en el tema del llenado? Para muestras un botón. ¿Qué cosa hizo un colega mío? Nos ha hecho el GIS digital. Es magnífico. Nosotros, el médico es, ya saben ustedes, es crack en tener muy buena memoria. Entras el código y dice que si plum, te bota todo. Y ya no tienes que estar con el problema de estar llenando. O al revés, como dicen, de repente ingresas hipertensión y debería botarte los códigos, si es que no debería ser, pero nosotros es al revés. Hemos querido implementar en todo el centro de salud, tampoco quieren. O sea, ya es dejadez de algunas personas que no quieren, ¿no? Y esa es de repente la barrera más grande que yo diría que vamos a tener en la mayoría, porque ya hay gente que cumple cierta edad y prácticamente, como se dice, está de salida y como que no quiere, ¿cómo se llama? Pero sí, de verdad mi admiración para algunas personas que sí, a pesar de su edad, de verdad que le ponen el punche para querer aprender algo nuevo. Lo otro, ¿qué es la barrera? El tiempo. ¿Y por qué podría ser el tiempo la barrera? Para mí no debería ser una barrera el tiempo, todo lo contrario, pero sin embargo, ¿por qué podría ser una barrera el tiempo? Giovanna. Pero como barrera. Ya que no tomar el tiempo en el sentido de que más desarrollando que tal vez auscultado. Muchos creen que fracasan porque no tienen suerte, porque el mundo está en su contra o porque simplemente no era para ellos. Pero la verdad es que el fracaso no nace en los resultados, nace en la mañana. En lo primero que piensa al despertar, en la forma en que empieza su día. Porque cada mañana, sin saberlo, está construyendo su destino. Y si ese inicio está lleno de caos, distracción, duda o desorden, entonces está repitiendo el patrón que lo lleva a los mismos errores, una y otra vez. Yo, Brian Tracy, aprendí que el éxito no es un evento aislado. Es una consecuencia directa de lo que usted hace y no hace al comenzar el día. Si está harto de fracasar, no necesita esperar una oportunidad milagrosa. Necesita entrenar su mañana. Porque cuando controla sus primeras decisiones, controla su rumbo. Y cuando controla su rumbo, el éxito deja de ser una fantasía y se convierte en una estrategia diaria. El fracaso no suele gritar, no llega de golpe. No aparece un día con una etiqueta que dice, esto es lo que te detiene. No.
El fracaso se cuela en lo pequeño, se instala en los primeros minutos del día, en la decisión de apagar el despertador y dormir 5 minutos más, en el hábito de revisar mensajes antes de revisar metas, en el pensamiento silencioso de hoy tampoco será diferente. Ahí empieza, en esa primera batalla invisible que la mayoría pierde antes de siquiera levantarse. Porque lo que determina si tendrá un día productivo, enfocado y con intención, no es lo que hace a las 3 de la tarde, es lo que hace en los primeros 30 minutos después de abrir los ojos. Si empieza el día desde la reacción, desde la confusión, desde la pereza, entonces está entrando a la vida con desventaja. Porque el mundo no espera a que usted se enfoque. El mundo premia a quien ya está en marcha cuando los demás todavía se están despertando. Y aquí está la verdad que muy pocos quieren aceptar. El éxito no se construye con grandes decisiones esporádicas, sino con microdecisiones repetidas todos los días. La forma en que se levanta, cómo se habla, qué pensamientos permite, qué prioridad le da a sus metas, eso lo forma o lo destruye. No se trata de levantarse a las 5 de la mañana por moda, ni de seguir una rutina robada de internet. Se trata de tener claridad. Claridad de quién es, de qué quiere y de qué está dispuesto a hacer para llegar ahí. Y esa claridad solo se activa cuando usted dirige su mente en la mañana, no cuando la deja vagar. No puede esperar tener resultados distintos si cada mañana comienza improvisando, si cada mañana arranca con ruido, sin estructura, sin propósito, porque el día no lo forma el reloj, lo forma su intención. La mañana es el campo de entrenamiento de su carácter. Es ahí donde decide si hoy será un día más o el primer día de una vida nueva. Cada vez que abre los ojos y se deja arrastrar por el impulso, el de dormir más, el de evitar la incomodidad, el de pensar en lo que le falta, está reforzando una identidad que lo mantiene donde no quiere estar. Pero cuando decide que su mañana será sagrada, que su primera hora será intocable, que ese momento no le pertenece al mundo sino a usted, entonces algo cambia, se siente, se nota, y ese cambio se acumula. Porque una buena mañana no garantiza un buen día, pero sí lo prepara para enfrentarlo con más fuerza, más claridad, más intención. Y eso, sostenido cada día, transforma todo. Porque la vida no cambia cuando llega la gran oportunidad. Cambia cuando usted deja de desperdiciar las pequeñas, especialmente la que tiene cada mañana. Cada mañana que comienza con prisa, con caos, con distracción, es una mañana que lo aleja de su mejor versión, pero no lo nota. Porque el fracaso matutino no tiene consecuencias inmediatas. No hay alarma que suene cuando decide postergar lo importante. No hay castigo visible cuando se entrega al piloto automático. Solo hay un leve desánimo, una falta de energía, una sensación de estar siempre alcanzando algo que nunca llega. Y con el tiempo, esa sensación se convierte en identidad. Se dice a sí mismo, no soy constante, siempre me falta algo, no soy como los demás. Pero lo que en realidad le falta no es motivación, es estructura. Es enfoque. Es una decisión firme de no volver a regalar sus mañanas al desorden. Porque quien no domina su inicio, termina arrastrado por el resto del día. Usted no fracasa por lo que hace en los grandes momentos, fracasa por lo que no hace cuando nadie lo está viendo, por no levantarse cuando prometió, por no escribir lo que quiere lograr, por no visualizar quién quiere ser, por no entrenar su mente en lugar de alimentar la queja. Cada mañana es una página en blanco que puede llenar con hábitos que lo fortalezcan o con hábitos que lo desgasten. Y lo más peligroso no es tener una mañana desordenada una vez, es tenerla cada día y pensar que es normal. Porque lo que repite sin conciencia se convierte en destino. Y si cada amanecer es igual de tibio, igual de disperso, igual de débil, ¿cómo espera que su vida sea firme, clara y fuerte? Tiene que diseñar sus mañanas como si diseñara su futuro. Porque, de hecho, eso está haciendo. Lo que hace en esa primera hora después de despertar envía un mensaje a su cerebro. O está aquí para dominar el día, o para sobrevivirlo. Y el cerebro responde en consecuencia. Si empieza con orden, con intención, con dirección, entonces todo lo demás se alinea. Las emociones son más estables. Las decisiones son más firmes. La motivación deja de depender de impulsos externos y empieza a brotar desde su identidad. Pero si inicia reaccionando a mensajes, a redes, a pensamientos de escasez, entonces el caos se apodera de su mente antes de que pueda decidir algo y un día más se le va de las manos. Haga esto, levántese sin negociar con la pereza. Beba agua como primer acto de respeto por su cuerpo. Siéntese en silencio, aunque sean 5 minutos, a preguntarse, ¿qué necesito hoy para estar orgulloso de mí mismo al anochecer? No que necesita el mundo, ni su trabajo, ni su entorno. Usted. Luego escriba 3 cosas. Una acción que lo acerque a su meta, una actitud que quiere sostener y un pensamiento que no va a permitir hoy. Eso es estructura. Eso es dirección. Y no toma más de 15 minutos.
Pero esos 15 minutos valen más que todo un día sin conciencia. Porque no se trata de hacer mucho. Se trata de hacer lo que importa al inicio, donde todo comienza, donde se define si su día será una repetición más o una declaración silenciosa de que está cambiando, esta vez en serio. Muchos creen que fracasan porque no tienen suerte, porque les falta tiempo o porque no han encontrado su momento, pero la verdad es mucho más cruda y más simple. Fracasan porque no han aprendido a ser constantes cuando el entusiasmo desaparece. Porque cualquiera puede tener un arranque de motivación un lunes, pero muy pocos saben mantenerse el jueves. Cuando el cuerpo pesa, cuando la mente duda, cuando el ruido del mundo exige atención inmediata. Y ahí es donde se separan los que avanzan de los que se repiten. No en la intensidad de sus comienzos, sino en la solidez de su continuidad. Porque no importa cuántas veces lo haya intentado, si no ha logrado mantener la acción, con o sin ganas, con o sin resultados, entonces seguirá atrapado en el mismo ciclo. Empezar, entusiasmarse, distraerse, rendirse. Y ese patrón se rompe cada mañana, no con fuerza bruta, sino con enfoque preciso. Una mente disciplinada sabe que el verdadero enemigo no es el fracaso externo, sino la desconexión interna. Esa sensación de vivir cada día como si fuera un accidente, como si usted no pudiera elegir cómo quiere sentirse, cómo quiere actuar, cómo quiere responder. Y eso es falso. Usted puede elegir qué pensamientos alimentar, qué hábitos sostener, qué excusas desactivar. Pero no puede elegir si no hay conciencia. Y la conciencia solo aparece cuando se detiene, respira y dirige su mente antes de que el mundo la llene de ruido. ¿Qué está alimentando su mente cada mañana? ¿Qué pensamientos se repiten en bucle antes siquiera de salir de la cama? Porque si empieza el día con culpa, con queja, con comparación, está cavando una trinchera en su propio terreno. Y lo peor, ni siquiera se da cuenta. Lo llama rutina, pero en realidad es autodestrucción lenta. El que no toma control de su primer pensamiento, ya perdió mediodía. Porque el pensamiento guía la emoción guía la acción, y la acción crea el resultado. Si su primer pensamiento es, no quiero levantarme, hoy será pesado, otra vez lo mismo, entonces todo lo que sigue se contagia de esa energía. Pero si su primer pensamiento es elegido, no impuesto, entonces recupera poder. Si decide comenzar el día con dirección, entonces el resto del día ya tiene una columna vertebral. No será perfecto, no será fácil, pero tendrá estructura. Y esa estructura es la que lo sostiene cuando la emoción no alcanza. Tome el control con algo tan simple como levantarse a la hora que prometió, no por obligación, por respeto propio. Luego respire, escriba lo que quiere lograr y visualice, aunque sea por 2 minutos, la versión de usted que ya lo logró. Vea cómo actúa, cómo camina, cómo se habla. Esa versión no es una fantasía, es una posibilidad, pero solo puede alcanzarla si su versión actual comienza a tomar decisiones alineadas con ella. Y todo eso, absolutamente todo, comienza en la mañana, donde se siembra la visión, donde se calibra el enfoque, donde se elige el tono del día. Si no domina ese momento, los demás lo dominarán a usted. Pero si lo conquista, entonces todo lo demás empieza a responder. Porque el mundo obedece a quienes ya se mandan a sí mismos. Y el mejor entrenamiento para eso empieza justo cuando abre los ojos. El error más común de quienes fracasan constantemente no es que no lo intenten, sino que inician el día sin dirección, sin un compromiso real consigo mismos. Y es que levantarse temprano no significa